La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a su programa número 43 de La Verdad en Amor, aquí con su servidor Willy Alvarenga. Vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando por algunas semanas titulada Una Iglesia Fuerte. Y hemos estado considerando algunos principios que pueden ayudar a que la iglesia sea una iglesia fuerte, una iglesia que se mantiene firme, una iglesia que agrada a Dios. Porque déjeme decirle, una iglesia fuerte es aquella que agrada a Dios, es aquella que lleva a cabo su voluntad, es aquella que se esmera por agradar a Dios en todo lo que hace. Así que es mi oración de que estas lecciones estén siendo de mucha motivación espiritual para cada uno de nosotros y que de esta manera podamos llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial en nuestra vida. Le recuerdo una vez más que escuche atentamente a esta lección, pero que también ponga el empeño en practicar las cosas que la palabra de Dios nos enseña. La única manera de cómo podemos obtener el beneficio es leyendo cuidadosamente la palabra de Dios, estudiando diligentemente la palabra y aplicándola a nuestro diario vivir. Recuerde, Jesucristo habló de una hermosa bendición que viene a aquellos que escuchan, oyen y guardan la palabra. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que pues eso es lo que en realidad queremos lograr, ¿verdad? Pues con estas lecciones. En la lección número 1 que estuvimos estudiando juntos, hablábamos acerca de lo que constituye una iglesia fuerte. Y una iglesia fuerte es aquella que persevera en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia que se esmera, que se esfuerza por obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Se esfuerza por enfatizar la sana doctrina en sus vidas y ponerla en práctica. Luego en la lección número 2 estuvimos hablando acerca de esa mentalidad evangelística, esa actitud de evangelismo que debe de estar en nuestra vida, donde procuramos buscar al perdido así como Jesucristo lo hizo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que pues la iglesia que tiene una mente evangelística, la iglesia que se preocupa por buscar al perdido, no solamente va a crecer en lo espiritual, sino que también esta iglesia va a crecer numéricamente, así como la iglesia del primer siglo. Usted recuerda cómo esta iglesia comenzó con aproximadamente 3,000 personas, Hechos 2:41, luego fueron 4,000, Hechos 4. Luego después tenemos cómo habían llenado Jerusalén con la doctrina, 5:28. El número de los discípulos crecía, 5:12 en adelante. Sacerdotes obedecían a la fe, 6:7 del libro de los Hechos. Luego la iglesia iba por todas partes anunciando el evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 4. En el 9 vemos la conversión de Saulo de Tarso. En el 10 la conversión de los gentiles. 11:24 y 12:24, el número de los discípulos crecía, aumentaba. 14:1 en adelante también dice que la iglesia seguía
creciendo, se multiplicaba. Hechos 17:6 dice la Escritura que habían trastornado el mundo entero por medio del trabajo evangelístico que llevaban a cabo. Y esa es la iglesia que Dios en realidad necesita, la iglesia que Dios desea. Dios no quiere una iglesia que esté sentada calentando bancas, calentando asientos, sino más bien Dios quiere una iglesia con ese espíritu evangelístico. Pero también mencionábamos que otro ingrediente que ayuda para que una iglesia sea una iglesia fuerte, una iglesia conforme a la voluntad de Dios, es una iglesia que practica el amor fraternal. Una iglesia que no practica el amor fraternal, una iglesia que ignora el mandamiento de practicar el amor fraternal, así como lo encontramos en Juan 13, 34 y 35, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. La iglesia que no practica este mandamiento simplemente no podrá ser una iglesia fuerte, no podrá tener no podrá hacer una diferencia, un impacto positivo en el mundo en el que vive, ni mucho menos en la comunidad que está a su alrededor. La gente que no es cristiana necesita ver el amor de Cristo reflejado en nuestras vidas. Así que para que eso suceda, hay que hacer a un lado la altivez, hay que hacer a un lado la soberbia, hay que hacer a un lado la falta de mansedumbre y humildad en las vidas de los cristianos. Necesitamos pues hacer estas cosas a un lado si es que estamos teniendo problemas con ello. ¿Cómo podemos decir que vamos a estar en el cielo cuando no podemos ver a nuestros hermanos en Cristo y los aborrecemos? Recuerde que la carta de Primera de Juan, en esos 5 capítulos, el apóstol Juan habla bastante acerca de las terribles consecuencias de no amar a los hermanos. De hecho, se presentó una lección hace unos meses atrás respecto a este punto, las terribles consecuencias de no amar a los hermanos. Si no ha visto esa lección, le animo a que por favor la busque ahí en YouTube y la pueda ver, o en nuestra página de La Verdad en Amor, laverdadenamor.com. Ahí están todas las lecciones que se han presentado hasta este momento. Ahora en esta cuarta lección vamos a hablar de otro ingrediente, algo esencial que debe estar en la iglesia del Señor para que ésta pueda crecer y pueda ser la iglesia que agrada a Dios. Y aquí en este caso, entonces, ahora sí, me voy a referir a aquellos que están al frente de la iglesia, aquellos que están guiando la iglesia por el camino correcto, aquellos que sirven, por ejemplo, como ancianos o predicadores en la iglesia del Señor. Y bueno, para que la iglesia sea una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia que agrada al Señor, esta iglesia debe recibir la capacitación necesaria para poder llevar a cabo el trabajo de la obra del Señor. Es muy importante que este sea el caso. En Efesios capítulo 4 y verso 11, si tiene su Biblia, le pido me acompañe ahí. Efesios capítulo 4, versículos 11 hasta el versículo 16. Y vamos a considerar lo que el apóstol Pablo le escribió a los santos en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, la iglesia de Cristo en esa ciudad, una iglesia, ¿verdad?, pues, que contaba con ancianos, como lo podemos ver en Hechos capítulo 20. Pablo escribe esta carta desde la cárcel de Roma, aproximadamente por el 62-63 después de Cristo. Entonces, ahí en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, versículos 11 hasta el versículo 16.
En el versículo 11 podemos ver cómo el apóstol Pablo dice, y él mismo, es decir, el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a evangelistas y maestros. Ahora, usted y yo sabemos que según la enseñanza del Nuevo Testamento, hoy en día no tenemos apóstoles ni profetas. Los apóstoles que tuvo nuestro Señor Jesucristo, recuerde que fueron 12. Luego Judas se quitó la vida, y en el capítulo 1 del libro de los Hechos vemos cómo se escoge otro apóstol para tomar el lugar de Judas, y se escogió a Matías. Luego después viene el apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarso. Su conversión se registra en Hechos capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Y él vino a ser un apóstol de Jesucristo. Bueno, los apóstoles tenían la comisión por parte del Señor para una vez más predicar y servir en la iglesia del Señor. Ellos fueron guiados milagrosamente por medio de la operación directa del Espíritu Santo. Recuerden que en Juan 14, 26, en Juan 15, 26 y Juan 16, 13, podemos ver ahí cómo Jesucristo le dice a los apóstoles, el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad va a venir sobre ustedes y les va a recordar lo que yo les he enseñado. Él los va a guiar a toda la verdad. Y este fue un proceso, una acción milagrosa que se llevó a cabo por parte del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Por eso en Hechos capítulo 1 y versículo 8 leemos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, en Hechos capítulo 2, versículos 1 en adelante, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y una vez más se les aparecieron lenguas repartidas, asentándose sobre cada uno de los apóstoles. Y los apóstoles, comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba. Estas lenguas son idiomas una vez no previamente aprendidos. Así que el Evangelio de Cristo se predicó en diferentes idiomas. Recuerde que habían aproximadamente 16 naciones presentes en el día de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2. Bueno, una vez más, el punto es este: apóstoles fueron seleccionados por Jesús, y estos apóstoles tenían la operación directa del Espíritu Santo, podían hacer milagros, señales, podían resucitar a los muertos, sanar a los enfermos y hablar en lenguas. Esto ya no sucede hoy en día. Eso fue necesario durante la infancia de la iglesia para de esta manera producir la palabra de Dios, la perfecta ley de Dios. Cuando venga lo perfecto, es decir, cuando venga la revelación completa de Dios, entonces, ¿verdad? Pues esas cosas iban a terminar. Los profetas también, recibían revelación por parte de Dios desde un punto de vista milagroso, a una operación milagrosa. Entonces ellos recibían ese mensaje y luego lo comunicaban a la iglesia. En Hechos capítulo 13, versículos 1 en adelante, vemos que en la iglesia en Antioquía, allí habían apóstoles y habían profetas y maestros. Así que, una vez más, recibían, ¿verdad? Pues esta revelación, este conocimiento, ¿verdad? Pues desde un punto de vista milagroso. Esto no sucede hoy en día. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la revelación completa de parte de nuestro Dios. Ahora tenemos la fe que ha sido una vez dada para siempre a los santos. Así que recuerde que en el primer siglo no tenían todas estas cartas, no tenían la Biblia completa como nosotros la tenemos hoy en día. Es una gran bendición tener una copia del Antiguo y Nuevo Testamento, pero en aquel tiempo no tenían el Nuevo Testamento completo como lo tenemos nosotros hoy en día. Esto vino a suceder ya años después del cierre del primer siglo. Bueno, y luego también tenemos, dice aquí, evangelistas, pastores y maestros.
Bueno, hoy en día un evangelista es uno que predica la palabra de Dios, es uno que lleva las buenas nuevas de salvación. Y también tenemos, ¿verdad? Pues los que son los pastores. Hay tres términos en el Nuevo Testamento para referirse a lo que son, ¿verdad? Pues los ancianos, los pastores y los obispos. Está el término presbúteros, que básicamente denota una persona de edad avanzada. Luego tenemos el término poimen, que significa pastor. Y luego tenemos el término episcopos, que significa, ¿verdad? Pues obispo. Bueno, el anciano tiene edad avanzada, apunta esa palabra presbúteros a la sabiduría que ha adquirido a través de los años. Luego tenemos la palabra poimen, pastor, que básicamente apunta a la responsabilidad de alimentar y cuidar del rebaño, así como lo hicieron los ancianos de Éfeso en Hechos 20-28. Luego tenemos la palabra episcopos, que básicamente es obispo. Un episcopo es un superintendente, es uno que se asegura que las cosas marchen conforme a como debe ser. Entonces, los ancianos son los que se aseguran que todo esté bien en la iglesia del Señor. Así que estos son términos que se refieren al mismo grupo de ancianos y debe haber pluralidad de ancianos, pastores, obispos en la iglesia del Señor. Entonces, las iglesias, algunas, cuentan con ancianos, pastores, obispos en la congregación y también, ¿verdad? Pues con un evangelista, que también se les conoce como predicador o ministro. Entonces, estos que ahora están en existencia tienen la responsabilidad enorme de una vez más perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En Efesios 4:12, Pablo dice aquí que estos oficios del 4:11, en el 4:12 dice, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí en el 4:12, la Biblia de las Américas dice a fin de capacitar. La palabra que aparece en el idioma griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra perfeccionar significa ahí en la Biblia de las Américas capacitar, equipar a los santos para la obra del ministerio. La nueva traducción viviente dice lo siguiente acerca de Efesios 4 y versículo 12. Dice, ellos, el grupo que se menciona en el versículo 11, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Así que pues, note cómo la primera parte dice aquí, ¿verdad? Pues en el versículo 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, esto es muy importante. Lamentablemente, muchos predicadores se han olvidado de la responsabilidad bíblica que Dios ha puesto sobre sus hombros al estar al frente de una congregación. No se trata solamente de predicar los domingos y dar una clase los miércoles. El predicador debe buscar las maneras de cómo capacitar, entrenar, equipar, preparar a los santos para la obra del ministerio. Recuerdo en cierta ocasión cuando teníamos una plática con los varones de la iglesia y había recién llegado ahí a esa congregación donde estuve 5 años
Y yo le dije a los varones, hermanos, si alguno de ustedes desea compartir una lección un domingo por la tarde o el miércoles, por favor, siéntanse libres. Ese púlpito no es mío. Ustedes pueden desarrollarse y compartir la palabra de Dios con el pueblo de Dios. Y recuerdo que el hermano Juan González, recuerdo que el hermano levantó la mano y dijo, hermano, pues, ¿cómo quiere que hagamos eso? Usted ha recibido entrenamiento de cómo preparar sermones. Nosotros no sabemos cómo hacerlo. Entonces, pues, ¿cómo quiere que le ayudemos? Y recuerdo que le respondí al hermano, pues bueno, ya identificamos un problema. Ahora vamos a buscar la solución a ese problema. Entonces, ¿cuántos de ustedes, hermanos, están dispuestos a conocer y a recibir entrenamiento en cuanto a cómo preparar un sermón, una clase bíblica? Y los hermanos estuvieron de acuerdo. Así que nos pusimos de acuerdo los sábados por la tarde de 5 a 6 y cada sábado nos reuníamos para estudiar el tema de la homilética, el arte de preparar sermones. Y los hermanos aprendieron. Y recuerdo que en ocasiones cuando yo salía a campañas o conferencias bíblicas, los hermanos se quedaban para predicar. Y yo me iba confiado sabiendo que iban a predicar la sana doctrina. Aprendieron los hermanos. Entonces, en cierta ocasión hablaba con las hermanas de la congregación, hermanas, necesitamos más maestras para los niños. Y decía la hermana, una de ellas dijo, hermano, pero pues es que yo no sé, nunca he dado una clase para niños, no sé cómo hacerle. Una vez di una clase, recuerdo, dijo la hermana, pero eran como 45 minutos, pero en 5 o 10 minutos ya se me había acabado el material y ya no supe qué hacer. Así que pues entonces lo que hicimos fue nos reunimos los martes con las hermanas y mi esposa y les impartí pues conocimiento, preparación en cuanto a cómo darle clase a los niños, cómo preparar los materiales, cómo preparar un currículo para poder dar clases ya sea 3 meses, 6 meses o un año. Y cómo dividir esos 45 minutos con actividades, con la lección, pues actividades, manualidades, en fin, etcétera, para que las hermanas pudieran aprender en cuanto a esto. Y después de ello, tuvimos ya más hermanas capacitadas para dar clases a los niños. Hermanos, nuestra responsabilidad como predicadores y la responsabilidad de los ancianos es equipar, preparar, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Cuando se habla de capacitación, me encanta lo que es el diccionario en línea y lo que menciona acerca de esto. Dice, la capacitación, se define como el conjunto de actividades didácticas orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa. La capacitación les permite a los trabajadores poder tener un mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos, adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno. Esta es vista como un proceso educativo a corto plazo, emplea técnicas especializadas y planificadas por medio del cual el personal de la empresa obtendrá conocimientos y habilidades necesarias para incrementar su eficacia en el logro de los objetivos que haya planificado la organización para la cual se desempeña. Y se fijó, aquí se habla de proveer capacitación, proveer conocimiento, para que los trabajadores sean aptos para cumplir con sus responsabilidades que se espera de cada uno de ellos. Bueno, en cuanto al cristianismo, Dios espera que cada cristiano, miembro del cuerpo de Cristo, sea apto para lo que es el trabajo de la obra del Señor. Entonces, para eso están los ancianos y los evangelistas y los maestros, para proveer esta capacitación. Pero lamentablemente nos topamos ahora con mentalidades erróneas y filosofías equivocadas, donde he escuchado predicadores que dicen, a la iglesia no hay que darle clases de hermenéutica, de interpretación bíblica, ni clases de homilética, de cómo preparar sermones, porque luego se les sube a la cabeza el conocimiento y le quieren quitar el trabajo al predicador.
En lo personal, pienso que esa es una baja autoestima, es una falta de confianza en el trabajo que ese predicador está haciendo, y el temor que tiene de que alguien le quite el trabajo. Hermanos, esto no debe de ser así. Esta no es la mentalidad que encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Pablo está haciendo un llamado a los que están al frente para que lleven a cabo y cumplan con estas responsabilidades. Pero hemos llegado al punto en el cual solamente algunos predicadores se conforman con solamente dar sus sermones y sus clases, y eso es todo. No buscan más allá, no hay una visión en ellos en cuanto a ver por el bienestar de los miembros del cuerpo de Cristo. Hay muchas áreas donde se puede capacitar, entrenar, equipar a los santos para la obra del ministerio. Está el área de evangelismo. Hay que enseñarle a los hermanos cómo comenzar un estudio, cómo contestar preguntas bíblicas, qué hacer y qué no hacer en un estudio. Todo eso es entrenamiento que se le da. Recuerde que Jesucristo, cuando habló a sus discípulos, les dijo: venid en pos de mí, y note, y haré que seáis pescadores de hombre. Lamentablemente muchos no están prestando atención a la gramática de ese verso. Cristo dijo haré. Eso es tiempo futuro. Cristo iba a preocuparse, iba a poner todo su esmero en equipar y entrenar a los discípulos para la obra que les esperaba de evangelismo. Así que pues en ese momento que estaban delante de él, cuando les llamó, no eran pescadores de hombres. Cristo los iba a preparar para ser pescadores de hombres, y los entrenó por 3 años. Por 3 años. Así que pues ahí vemos el ejemplo de que es bíblico entrenar a los hermanos para la obra de evangelismo, entrenar a los hermanos para lo que se debe hacer y no se debe de hacer en la adoración, cuando los varones participan en estos hermosos privilegios durante la adoración y servicio a Dios, cómo preparar lecciones, cómo capacitar maestras para dar clases a los niños, maestros para dar clase a los jóvenes. En fin, todo esta es una capacitación que se necesita en la iglesia del Señor. Y es importante que los predicadores despierten, que los ancianos despierten, si es que no están haciendo estas cosas. Si la iglesia ha de ser fuerte, si la iglesia ha de mantenerse firme, si la iglesia ha de agradar a Dios, necesitamos hacer lo que Dios nos muestra a través de su santa y divina palabra. Dios ya ha hablado qué es lo que desea de su pueblo, y a través de Efesios capítulo 4, 11 al 16 nos ha mencionado qué es lo que debemos hacer para que una iglesia sea fuerte. Así que busquemos como hermanos que tenemos responsabilidades, vamos a buscar el bienestar de la iglesia del Señor. Observe esas necesidades que están en el cuerpo de Cristo y trate de ayudar en estas necesidades. Trate de capacitar a los santos. El apóstol Pablo le dijo a Tito: por esta causa te dejé en Creta. Note, número 1, para que corrigieses lo deficiente. Hay muchas deficiencias en la iglesia del Señor, y estas deficiencias deben ser corregidas a través de una capacitación, a través de una enseñanza de parte de la palabra de Dios. Cumplamos entonces con este deseo de tener una iglesia fuerte, una iglesia edificada, una iglesia que lleva a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, espero que esta lección nos haya motivado para llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si usted todavía no ha estado haciendo estas cosas, le animo a que por favor comience ya, antes de que sea eternamente demasiado tarde. Si usted no ha obedecido el Evangelio de Cristo, no ha sido bautizado para el perdón de los pecados, como dice Hechos 2:38 y Hechos 22:16, le animamos a que por favor lo haga para que sea añadido al cuerpo de Cristo, Hechos 2:47 y Gálatas 3:27, y así de esta manera reciba también usted la salvación y la esperanza de vida eterna. Recuerde, Dios le ama tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por sus pecados. Así que le animamos a que por favor le muestre a Dios que usted le ama, obedeciendo el Evangelio
de Cristo. Si en algo le podemos ayudar para obedecer el Evangelio, le animamos a que por favor nos lo haga saber. Si usted desea un estudio por correspondencia, se lo podemos enviar por email ahí donde usted vive, o también, ¿verdad?, pues se lo podemos enviar por correo regular, y así usted, ¿verdad?, pues con su Biblia abierta puede completar esas preguntas y a la misma vez va avanzando en lo que es el conocimiento de la salvación, y esperamos que al final de ese estudio usted pueda tomar la decisión correcta, que va a cambiar una vez más su vida por la eternidad. Así que muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta ocasión. Gracias por compartir estos videos con amigos y familiares. Gracias por estar al tanto cada semana de estos videos. Por favor, oren por su servidor para que esta programación continúe por muchos años más y que pueda ser de una bendición para muchos. Así que espero contar con su presencia para la siguiente lección. Así que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos, sin embargo nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.